Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la lección 24 que trata de la teoría del cumplimiento directo. Esta es una lección que en realidad está sintetizada en el artículo 420 del Código Civil. Y lo que trata es de explicar con esta lección, con este título, de que la mayoría de las obligaciones contraídas en el mundo se cumple en forma eh, in natura, es decir, en la especie pactada. Y también en el tiempo y en la forma pactada, porque la enorme cantidad de obligaciones que surgen todos los días, la multiplicidad casi ilimitada de obligaciones que tenemos en el mundo, hace de que ningún poder judicial podría estar en condiciones de enfrentar si es que no se cumpliera con todas las obligaciones. Entonces, obviamente que nosotros tenemos en el mundo que en el 90% de las obligaciones se cumplen en forma y en el tiempo oportuno. Y este es el cumplimiento directo e in natura de las obligaciones. Nosotros podemos decir que los medios judiciales, como los medios de solución de controversias, como por ejemplo el arbitraje, que es tan antiguo y todos ellos no están en condiciones de abastecer la cantidad de obligaciones para el caso de que existiera incumplimiento. Nosotros vemos que todos los días el ser humano contrae obligaciones, desde los servicios públicos en general, los servicios de telefonía, los servicios de transporte, las compras y ventas, todas las transacciones, todo el tráfico de derechos que existe, desde luego, son obligaciones contraídas y que se viene cumpliendo normalmente. Por ese motivo es que existe un modo de cumplimiento directo que constituye una satisfacción al crédito y es la satisfacción al acreedor. Es también lo que en otro momento vamos a estudiar como el pago y que desde un punto de vista no es otra cosa más que el efecto de la obligación, la consecuencia de la obligación. El pago, que es el cumplimiento normal con la prestación prometida. Hoy vamos a hablar del cumplimiento directo, la ejecución por el deudor en las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Vamos a ver que el artículo 420 nos dice que el acreedor tiene en sus manos todos los medios legales para hacer cumplir con la obligación. Todos los medios legales. Luego, en segundo lugar, también para hacer cumplir por otro a costa del deudor. Y en tercer lugar, la indemnización por daños y perjuicios. Lo que significa que, siguiendo el orden, el acreedor tiene en sus manos, de acuerdo a esta disposición legal, en primer lugar, todos los medios legales para hacer cumplir y eventualmente para hacer cumplir por un tercero a costa del deudor. Y por último, existe un remedio subsidiario y ese remedio subsidiario se llama la indemnización por daños y perjuicios. Muy bien, siguiendo este orden, nosotros tenemos que ver qué ocurre en una obligación de dar. En primer término, si es que el propio deudor lo ejecuta y cumple con la prestación prometida en una obligación de dar, nosotros debemos considerar que estamos tratando de una obligación de dar cosas ciertas.
o cosa cierta. Bueno, el deudor puede hacer entrega y para que el acreedor válidamente no se oponga a recibir, entonces se debe hacer de acuerdo a lo pactado. Y de acuerdo a lo pactado se refiere que se debe hacer en el tiempo y en el lugar convenido, como también en la forma convenida. Entonces son los aspectos esenciales, por eso se dice que es el modo, la forma, el lugar y el tiempo. En realidad, para nosotros lo más importante es que conforme se ha pactado, se debe cumplir la entrega en el tiempo, en el lugar y en la forma. Bueno, vamos a un ejemplo. Si fuese una obligación de dar de 1 tonelada de granos que se debía de entregar el día 13 de abril en Ciudad del Este. Y sin embargo, el deudor trae 1 tonelada de granos y nos entrega en la Facultad de Derecho. Obviamente no es el lugar y en consecuencia el acreedor válidamente puede negarse a recibir. Por esa razón estamos hablando siempre de que cuando cumple directamente el deudor debe hacerlo. Debe hacerlo, por supuesto, con el objeto de la prestación, como se ha indicado, y debe hacerse en el lugar y en el tiempo. Vamos a suponer que fuese que nosotros como acreedor hemos alquilado un silo, pero hemos alquilado recién desde el mes de mayo y el 2 de mayo debía de entregar. Sin embargo, el 13 de abril nos quiere entregar. Obviamente que el acreedor tiene el derecho a resistirse al recibimiento. Por esa razón es que estamos insistiendo de que debe hacerse en el lugar y en el tiempo convenido y por supuesto también en la forma y el modo como se ha pactado. Muy bien, esta obligación de dar cosa cierta no tiene mayores dificultades, pero puede tratarse de una obligación de dar cosa de género. En la obligación de dar cosa de género, previamente habría que llegar a la individualización, es decir, habría que lograr que dentro del, del gran número que integra el género se individualice previamente el objeto, los efectos del cumplimiento. Y una vez individualizado, el objeto se convierte en una obligación de dar cosa cierta y se le aplican las mismas reglas que hemos considerado anteriormente. Ahora, en una obligación de género o de cosas inciertas, el deudor no puede alegar que se ha destruido el objeto de la obligación, porque el género nunca perece. El principio del genus nunquam perit significa de que todo un género no puede desaparecer, a pesar de que se ha hablado en algunos momentos de la historia que han desaparecido todo un género, por ejemplo, objeto del comercio, como el caso de los esclavos, que después de abolirse la esclavitud, obviamente ha desaparecido todo un género, ¿verdad? Pero son casos excepcionales. El género nunca perece, por tanto, el deudor no podrá liberarse alegando que hubo una imposibilidad o una destrucción del objeto. Pero una vez individualizado se convierte en una obligación de dar cosa cierta, en cuyo caso, si se produce la extinción sin culpa del deudor y no estando en mora, entonces se va a extinguir la obligación. Muy bien, ahora, si nosotros vemos que en las obligaciones de hacer, en la obligación de hacer lo normal es que el
deudor cumpla con la prestación ejecutando lo prometido. Por ejemplo, si está obligado a hacernos una pintura, pues el deudor, el pintor, cumplirá con su obligación realizando la prestación. Pero, ¿qué pasa si es que no cumple? Entonces viene el inciso segundo del artículo 420 y se puede hacer cumplir por otro a costa del deudor. Se cumple con la prestación por otro pintor a costa del deudor. Ahora, en la obligación de hacer habría que distinguir un tipo de obligación donde se denomina intuite personae, es decir, donde en una obligación se tiene en cuenta las cualidades personales del deudor para contraer la obligación. Por ejemplo, un escultor, hace algunos años, Hermann Guyari era un escultor muy famoso en nuestro país. Es un típico ejemplo de una persona donde se lo contrata por sus cualidades personales. O un cirujano plástico, o un cirujano cardiólogo, o un neurocirujano, o un artista, un cantante de primera. Es decir, donde las cualidades personales es lo que hace definir para constituir la obligación. Es el motivo determinante. Entonces, si nosotros estemos contratando a un cantante famoso y exitoso, bueno, obviamente cualquiera no lo podrá sustituir. Es lo mismo en un pintor famoso. Un pintor famoso, desde luego, su pintura es lo que vale. Ninguna imitación, ningún trabajo del siguiente pintor tendrá el mismo valor. Entonces son las obligaciones intuitas de personas donde se tienen en cuenta las cualidades personales. En ese caso, la falta de cumplimiento, ¿qué podrá traer como consecuencia? La falta de cumplimiento se convierte automáticamente en una obligación de indemnización por daños y perjuicios. Esto es en las obligaciones de hacer. Bueno, cuando se trata de una obligación de no hacer, donde el objeto de la obligación es la abstención, donde el comportamiento del sujeto deudor significa la no realización de alguna actividad. Y esa actividad, la no realización, puede ser de una manera instantánea o de una manera permanente. Por ejemplo, cuando decimos que hay una abstención y su cumplimiento es de una manera instantánea, cuando un empresario se obliga a no presentarse en una licitación para las compras de tapabocas, en ese momento ese empresario tiene una obligación de no hacer, pero de cumplimiento único e instantáneo. Simplemente al no presentarse a la licitación, ya cumplió con la prestación prometida. Pero ese no hacer también puede ser de carácter permanente o puede ser de carácter temporal. Por ejemplo, cuando un comerciante se obliga a no vender un producto determinado en una zona del país, por ejemplo en la capital y central. Esa promesa de no vender el producto determinado puede ser por un tiempo limitado, puede ser por un año, por 2 años, por 5 años. Muy bien. Ese pacto se estudia en el derecho mercantil, que seguramente estudiarán en el día de mañana,
se llama pacto de competencia, lo que le obliga a una de las partes a no realizar una actividad determinada o no promover la venta de algún producto determinado en cierta región determinada o en un país determinado o en un lugar determinado. Y existe otra obligación de no hacer que tiene el carácter permanente. Por ejemplo, el propietario colindante que se obliga a no levantar muro a los efectos de impedir, por ejemplo, el paso del vecino. Es una obligación de no hacer de carácter permanente. Muy bien, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? Decíamos que la ley pone en manos del acreedor, primero, para ejercer todas las facultades legales con el fin de que se cumpla con la obligación. Segundo, que haga cumplir por otro. Y tercero, que se convierta en una indemnización por daños y perjuicios. En este caso, cuando hablamos de una obligación de no hacer, en primer lugar, esa obligación de no realizar la actividad determinada normalmente debe ser cumplida por el propio sujeto. En segundo lugar, depende mucho de la naturaleza de la prestación para que pueda o convertirse directamente en una indemnización o hacer cumplir parcialmente por parte del acreedor. Primero, cuando el cumplimiento es único o instantáneo, es decir, el obligado a no participar en esta licitación, sin embargo, lo ha participado, entonces automáticamente incumplió con su deber jurídico de no hacer. Entonces esto se convierte en una indemnización. Pero si fuese como el pacto de competencia, por ejemplo, de no vender una bebida determinada, whisky Johnny Walker, en área determinada, bueno, en ese caso se puede impedir la venta a través de las medidas judiciales, de los medios judiciales. Entonces, de allí es que vemos de que depende de la naturaleza de la prestación para ejercer incluso los medios violentos. Porque en el caso de una obligación de no hacer de carácter permanente, como el de no levantar la muralla, también se puede utilizar los medios legales a los efectos de la destrucción de lo hecho. Y allí se puede ejercer los medios compulsivos o violentos a los efectos de hacer cumplir con la obligación. Muy bien, ahora vamos a desmenuzar este tema cuando nos habla de la obligación de dar, hacer y no hacer. No debemos olvidar que cuando hablamos de obligación nos estamos refiriendo a deberes jurídicos que son de cumplimiento obligatorio y de cumplimiento coercitivo. Por eso hacemos esta distinción nuevamente cuando se trata de una obligación de dar, cuando se trata de una obligación de hacer y cuando se trata de una obligación de no hacer. Cuando se trata de una obligación de dar, el objeto de la obligación se convierte en un deber jurídico de entregar una cosa determinada al acreedor, en el tiempo y en el lugar convenido. Bueno, entonces la obligación de dar no consiste en la entrega. La entrega ya es el efecto, el incumplimiento, el momento del cumplimiento y se produce como consecuencia la extinción de la obligación.
Entonces, cuando hablamos de obligación de dar, no decimos que la obligación de dar consiste en la entrega, no. Estamos diciendo que la obligación de dar es el deber jurídico de entregar la cosa prometida o la prestación prometida. Y el objeto de esa prestación prometida va a ser la cosa, la entrega del automóvil, la entrega del inmueble, la entrega de un bien mueble, etc. Muy bien. Una vez clarificado este tema, vemos que existe un deber de entregar. ¿Qué debe hacer el acreedor en caso de la falta en la entrega? Bueno, el acreedor puede utilizar todos los medios legales que le da el artículo 420. Entonces puede ejercer una acción ordinaria y puede obtener los medios coactivos o coercitivos a fin de desapoderar al deudor remiso, de secuestrar el bien y hacer entrega al acreedor. Entonces estaríamos ante una situación que sería un cumplimiento directo, pero forzoso, por una ejecución judicial y por imperio de la ley. Entonces tenemos en una obligación de dar, se puede ejercer los medios coercitivos, coactivos o violentos a los efectos de desapoderar del deudor del bien y su posterior entrega al acreedor. Muy bien. Siempre hemos puesto un ejemplo cuando hace años yo empezaba a ejercer la profesión. El oficial de justicia que fue para secuestrarle a una señora su cocina a gas, que entró, era una práctica reciente. Y se fue la orden porque era por la venta del mismo bien. En consecuencia se podía hacer tal secuestro. Y bueno, cuando estaba enfrente, la señora estaba haciendo la comida y el oficial de justicia le intimó. Entonces la señora, por favor, le pidió que terminara de cocinar los efectos de retirar la cocina. Y ese es el secuestro. Ese es el secuestro de los efectos de que después se entregue al acreedor. Bueno, cuando se trata de una obligación de hacer, vamos a ver, en una obligación de hacer, decíamos que la obligación de hacer consiste en el deber de prestar un servicio determinado en favor del acreedor. Es un deber jurídico. Ustedes se dan cuenta que estamos tratando de desmenuzar en qué consiste la obligación. Porque cuando vimos en la obligación de dar, vemos que la conducta del deudor es precisamente desarrollar unas actividades a los efectos de poder cumplir con la prestación prometida, de la entrega de una cosa cierta en el lugar y en el tiempo convenido. Toda una actividad debe desarrollar. Es la conducta del deudor. Entonces, ahora vemos en la obligación de hacer, donde el deber jurídico del deudor consiste en la prestación de unos servicios determinados. Entonces, ¿qué ocurre? En la obligación de hacer, no se puede ejercer los medios coactivos o violentos sobre el deudor, porque se trata de una actividad que el deudor debe realizarlo personalmente, utilizando sus facultades. Sin embargo, en la obligación de dar, la violencia se ejerce ya sobre la cosa, no sobre las personas del deudor. Por más que en el momento del secuestro se debe desapoderar, pero es el único momento en que se ejerce cierta violencia.
Sin embargo, en la obligación de hacer, el deudor que nos va a pintar nuestra casa y no lo hace, nosotros a través de la fuerza o por los medios coercitivos o simplemente a punta de pistola o tomando su brazo, etcétera, no vamos a poder hacer el trabajo. Por tanto, porque en primer término tiene una explicación jurídica. Uno es que no se puede ejercer ningún tipo de coacción sobre la personalidad humana. Por lo menos desde hace algún tiempo hasta nuestros días se garantiza exactamente esa libertad personal y esa integridad física de las personas. Por tanto, por dicho motivo, no es posible ejercer los medios compulsivos o violentos sobre aquel obligado a realizar una actividad determinada. Entonces, la obligación de hacer como que no se puede ejercer los medios compulsivos o violentos sobre la persona, entonces rige el segundo inciso del artículo 420, que consiste en mandar a ejecutar por un tercero a costa del deudor. Muy bien, allí hay unas cuestiones que en este momento no vale la pena tocar, sino simplemente conocer bien los principios como son. Por otro lado, cuando se trata de una obligación de no hacer, allí la conducta del ser humano va a ser justamente para cumplir un deber jurídico de no realizar una actividad determinada. Y esa obligación de no hacer puede ser, como ya habíamos expuesto, puede ser una obligación de no hacer única o instantánea y otra es una obligación de no hacer prolongada temporalmente o de forma permanente. En la obligación de no hacer en forma temporal son aquellos contratos comerciales que se hacen constantemente, que son lo que se llama pacto de competencia. Un representante del cigarrillo Marlboro firma con los otros vendedores y los otros se obligan a respetar por un tiempo determinado para que en la capital de la República no venda ese producto. Entonces estamos ante un pacto de competencia. O un vendedor de un negocio se obliga con el comprador a no abrir un negocio similar en un radio de 1 kilómetro del negocio vendido. Y así sucesivamente. Es una práctica común dentro del derecho comercial. Pero además de eso, también es una práctica común en las relaciones civiles. Cuando uno se obliga a no realizar una actividad determinada, un concierto, o a no levantar una muralla, o a no participar en una licitación, etc. Es decir, y en todos estos casos, si se podrá ejercer los medios coercitivos, los medios violentos, si se puede utilizar la coacción para el cumplimiento, y depende de la naturaleza de la prestación. Si la prestación sea, por ejemplo, el no levantar una muralla y se levantó, entonces el juez puede ordenar la destrucción. Si se trató de no vender cigarrillos, entonces allí realmente hay un incumplimiento, puede ser un incumplimiento relativo, porque el juez podrá ordenar y otorgar un mandamiento de secuestro de todos los cigarrillos que están allí y entregarle al acreedor. ¿Y qué pasa con los que ya las cajetillas vendidas, que todos fumaron y ya se han esfumado, evidentemente? Por eso estamos hablando, en este caso, puede ser de un incumplimiento relativo.
porque en la parte que se ha incumplido se debe convertir en una indemnización de daños y perjuicios, y en la parte que está aún para cumplirse, entonces se puede secuestrar todos los bienes existentes y en adelante se prohíbe definitivamente por vía judicial la venta de esa marca. Muy bien, entonces allí nosotros vemos que en estos casos puede ejercerse los medios compulsivos o violentos, porque la naturaleza de la prestación así lo indica. Pero vamos a suponer que nosotros tengamos que contratar a un cantante. Vamos a poner como ejemplo Luis Miguel. Vamos a contratarle para que cante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y le invitamos a todos los estudiantes de las distintas filiales. Entonces, debió realizar esa actividad, pero al mismo tiempo hemos pactado con él que en exclusividad debió de cantar en la Facultad de Derecho y no en otro lugar. Y sin embargo, él incumplió su obligación de no hacerlo. Fue a cantar en la Universidad Americana. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos ejercer los medios compulsivos sobre su persona. En consecuencia, eso se convertirá en una obligación de dar una indemnización por daños y perjuicios. Muy bien. En esta materia de la indemnización de daños y perjuicios, que son las lecciones siguientes, de que nos va a hablar el doctor Alberto Martínez, las dos lecciones siguientes que habla del cumplimiento indirecto, nosotros vamos a ver que todo esto que estamos hablando en este momento, esto se va a convertir en una indemnización. Y vamos a ver que se debe analizar en ese momento la conducta del deudor. Si es una conducta culposa o si es una conducta maliciosa, como le llama el código, pero en realidad es conducta dolosa, porque siempre es mejor en el derecho utilizar los términos tradicionales, porque las innovaciones siempre son peligrosas por las interpretaciones que se pueden dar o las tergiversaciones. Bueno, de todas maneras, cuando hablamos de la indemnización, en todos los casos en que en una obligación de dar que el acreedor no pudo ejecutar la obligación de dar porque se destruyó por culpa del deudor. Entonces, automáticamente esa obligación de dar se convierte en una indemnización. Y para eso se debe estudiar la conducta del deudor. El deudor está en mora, el deudor es culpable, es por culpa del deudor, o es por malicia, es por dolo, en cuyo caso la responsabilidad en materia de la indemnización se va a extender. La sanción, nosotros hemos estudiado al inicio de nuestro programa de estudio que el derecho siempre es hecho con una previsión normativa, imputación y sanción. En la ejecución patrimonial, que es una especie de sanción, en este caso, vamos a terminar con una indemnización y una ejecución patrimonial. Pero esa indemnización, su extensión, ¿hasta dónde va? ¿Hasta qué consecuencia va?
va hasta las consecuencias inmediatas. Todos los casos. Todos los casos. Pero si aquella obligación de hacer entrega fue un incumplimiento malicioso o doloso, entonces no solamente debe responder de las consecuencias inmediatas, sino también de las consecuencias inmediatas. De las consecuencias. Entonces le agregamos algo más de responsabilidad, que después van a seguir viendo. Lo mismo ocurriría en todos los casos en que la indemnización proviniera de una obligación de hacer o de no hacer. Entonces, siempre la sanción va a ser más severa cuando se trata de un incumplimiento malicioso de la prestación prometida. Bueno, muchas gracias por hoy. Estamos concluyendo la lección 24 y el profesor Martínez Simón se encargará de la lección 25 y 26. Que estén bien y muchas gracias.